Hola pasteleros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de pastelería para las nuevas personas que están por aquí. Yo soy Cris y el día de hoy vamos a aprender a hacer unos deliciosos pancitos de coco. La receta con los ingredientes la puedes encontrar en la descripción o a lo largo del video. Y lo que vamos a necesitar será, primero en un bol vamos a agregar la leche y la levadura. Y con ayuda de una cuchara lo disolvemos muy bien. Puedes templar la leche, levadura seca, utiliza la mitad. En la receta dice leche de coco y si no tienes leche de coco puedes utilizar leche normal, igualito te va a quedar súper deliciosa. Si tuvieses esencia de coco sería brutal. Si por ejemplo usas o compras un coco y lo abres y sacas ese jugo así del coco, creo que también, o sea, no creo, lo puedes utilizar también como si fuera leche de coco. Lo puedes utilizar también, quedaría todavía mucho mejor, más natural. Ya que lo tengas listo, vas a agregar el huevo, la esencia de vainilla y el azúcar y sigues mezclando. Aún me siguen llegando muchos comentarios de cómo hago para lo del huevo, que si es la yema. No es la yema. Si fuera la yema yo te digo que es la yema. Es el huevo que tú primero lo rompes en un recipiente, lo bates, luego pesas lo que necesitas. Aquí es bastante huevo lo que se necesita. Yo utilicé 2 y me quedó solo un poquito. Y bueno, es así la parte del huevo. Ahora vas a agregar la margarina o mantequilla y toda la harina. Y con ayuda de las manos bien limpias empezamos a mezclar. Esta es una masa que es bastante pegajosa, bueno, algo pegajosa. Si te fastidia mucho puedes trabajarla con las manos engrasadas. También antes de hacer esta receta tienes que conocer qué harina estás utilizando, porque hay harinas que absorben mucho líquido, hay harinas que no. Principalmente no uses harina floja con esta receta, usa harina panadera o harina de fuerza para que no batalles tanto con esta masa. Ya que se haya mezclado un poco, pasas la masa a la mesa de trabajo y aquí tienes que agregar la sal. Aquí, pero lo olvidé. Si lo ves, ahí está la sal y no la agrego. Y amasas 15 minutos aproximadamente. La puedes amasar con el amasado francés, que es este. Hasta estirar un pedazo de masa y debe verse transparente o translúcido. Esto nos indica que la masa ya está lista. Ya que esté lista la masa, vas a agregar el coco y luego vas a amasar hasta que el coco quede bien integrado. Y lo vas a llevar a un bol previamente engrasado y lo vas a dejar descansar unos 10-15 minutos. Es lo que yo voy a hacer, pero tú puedes dejarla fermentar hasta que doble su tamaño. Y si rayas ese coco, o sea, puedes usar el coco que tú quieras. Coco seco rallado, yo usé coco seco rallado y quedó delicioso. O puedes utilizar el coco natural y lo rayas y queda todavía brutal. Ya que haya pasado el tiempo, vamos a empezar a formar los panes. Tú los puedes hacer del tamaño que quieras, puedes pesar toda la masa y luego sacas la cantidad de pancitos que quieras y ya ahí sacas la cantidad de cuánto quieres que pese cada pancito. Y lo formas de esta manera, llevando todas las puntas hacia el centro, dándole forma de bola. Y lo vas a llevar a una bandeja previamente engrasada, lo vas a tapar y lo vas a dejar reposar hasta que doble su tamaño. Pueden ser entre 1 hora, 40 minutos, depende del clima de tu ciudad.
Aquí agregué un poco de azúcar y coco seco rallado. Ya que hayan crecido los pancitos, lo barnizas con huevo. Y eso lo voy a esparcir por encima de los pancitos. Y lo llevo al horno a 180 grados durante unos 20-30 minutos. Quería meterle algo muy diferente al video como esto, estar aquí sentada diciéndole algunas cositas, algunos detalles importantes, y me siento un poco rara con el micrófono aquí. Quisiera uno de esos más pequeños, pero bueno, esto es lo que hay. Siempre recuerden que el tiempo de horneado siempre va a depender de su horno. Lo más importante también es que conozcan su horno. Siempre les digo a veces que me escriben por Instagram. Por Instagram también me pueden escribir de cualquier duda. Les puedo responder más rápido, sería como más personal, yo hablando contigo y eso, cualquier duda la podemos resolver por ahí. Y siempre les digo que recomiendo mucho que tengan un termómetro de horno, porque el termómetro te va a decir exactamente en cuánto está el horno, y eso es súper importante para que quede un producto chévere, para que el resultado final sean estos deliciosos pancitos de coco. Están súper suaves, deliciosos. Espero que te haya gustado esta receta. Si es así, regálame un gran me gusta, suscríbete a este canal en un botoncito rojo que está allá abajo, y debes darle clic a la campanita para que te llegue todas las notificaciones de cuando subí un nuevo video. Y ayúdame compartiendo este video con todos tus amigos. Tal vez me vean un poco rara porque no tengo los lentes o las gafas, no sé cómo le digan, pero siento que creo que ya las tengo que cambiar. Bueno, a veces las uso y a veces no, y me ayuda un poquito, pero ya cada vez hago más así que creo que tengo que cambiarlas. Y este fue el video de hoy, y nos vemos en el siguiente video. Que tengas una dulce semana. Chau.